Esta es la pregunta más común que reciben los profesores de latín hoy en día, que existen, lo creas o no, y es ¿por qué habrías de aprender y enseñar una lengua muerta? Pero curiosamente, hace apenas un siglo esa pregunta no se hacía, porque hace apenas un siglo el latín todavía era considerado un pilar indispensable para una buena educación. Pregúntale a alguien por encima de los 70 en tu familia si en el colegio les enseñaron latín. Probablemente te van a decir que sí. Hasta el siglo XVIII, por ejemplo, las universidades todavía exigían a sus alumnos de primer año familiaridad con los escritos de Cicerón, Virgilio, el apóstol Juan y los Hechos de los Apóstoles, en griego y en latín. Así de serio era un prerequisito para entrar a la universidad. Prácticamente todos los padres fundadores de los Estados Unidos y aún de nuestros países leían historiadores antiguos en sus idiomas originales, es decir, en latín y en griego, para entender mejor las formas de gobierno de la antigüedad. Y ese conocimiento terminó afectando directamente la forma y estructura de los gobiernos y constituciones de hoy en día. El caso es que el latín era un big deal. Lo fue por siglos. Fue el lenguaje base de la educación occidental desde un par de siglos antes de Cristo hasta los 1800, o sea, nada más que 2000 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué era tan importante antes y por tanto tiempo y ya no? ¿Al final sirve o no? ¿Hicimos bien en dejarlo o no? Bienvenidos a Fe, Razón y Cultura, un espacio en el que analizamos desde un punto de vista crítico los fundamentos e implicaciones del cristianismo y otras cosmovisiones. Hoy te quiero compartir las 5 razones más importantes por las que el latín fue considerado por siglos una herramienta poderosa para educar, para formar el carácter y para preparar mentes que pensaran con claridad, y por qué la educación clásica cristiana lo considera como una herramienta educativa que vale la pena rescatar. La primera razón, y probablemente la más evidente, es que el latín mejora tu vocabulario, tanto en español como en otros idiomas. La proporción de palabras que el español hereda del latín es altísima, pues nuestro idioma, al igual que el italiano, el francés, el portugués y el rumano, se deriva directamente del latín vulgar. Alrededor del 80% del vocabulario en español tiene origen latino y llegamos al 90% si incluimos palabras eruditas, es decir, palabras que fueron acuñadas después de que el español ya se había consolidado como lengua. Entonces, el primer beneficio de saber latín es tener un mayor vocabulario en español, y esto incluye la capacidad de deducir el significado de una palabra por su raíz o por su terminación, aun si nunca la hemos visto o si tenemos poco contexto. Por ejemplo, tomemos la palabra escribir, que viene del latín scribere. Hasta ahí, fácil. Ahora veamos la cantidad de palabras que se derivan de escribir, pero que significan cosas diferentes. Prescribir, proscribir, transcribir, circunscribir, inscribir, suscribir. Si sabemos algunos de los prefijos básicos del latín, como sub, que es debajo de desde, in, dentro de, trans, de uno a otro, pre, antes, pro, públicamente y circum, alrededor, cuando nos encontramos con cualquiera de estas palabras en un texto en español, podemos deducir su significado o por lo menos tener una aproximación bastante acertada. Prescribir, escribir de antemano o antes. Proscribir, escribir públicamente. Transcribir, escribir de un medio a otro. Circunscribir, trazar un borde o delimitar a través de un escrito. Inscribir, escribirse dentro de algo. Suscribir, escribirse bajo la cobertura de algo. Y hablando de suscribir, ¿ya te suscribiste al canal? Entonces, aun si no sabes el significado exacto de todas estas palabras, puedes llegar a deducirlo si sabes suficiente latín para conocer los prefijos y si conoces el verbo en su raíz latina. El segundo beneficio del latín es que mejora tu vocabulario en otros idiomas. La necesidad de recurrir al latín para definir nuevos conceptos y términos fue un fenómeno universal en todos los idiomas occidentales desde el siglo V hasta el siglo XIX, y esto incluyó lenguajes no romances como el inglés y el alemán. Esto quiere decir que el latín facilita el aprendizaje de otros idiomas occidentales, pues virtualmente todos fueron latinizados hasta cierto punto. Por ejemplo, la raíz latina portare significa llevar. La encontramos en italiano y en francés, que son lenguas romances, italiano portare, francés porter, pero también las encontramos en inglés y en alemán, que son lenguas germánicas no romances, en inglés to port, en alemán portieren.
No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? También tenemos que terminaciones latinas como itis, que sabemos que significa inflamación, nos permiten entender rápidamente términos médicos como sinusitis, meningitis, otitis o conjuntivitis. En español y en cualquier idioma, pues todos los idiomas comparten esta terminología científica. En tercer lugar, tenemos que el latín mejora la gramática y te ayuda a pensar de forma ordenada y lógica. ¿Por qué? Porque el latín es un idioma altamente inflexionado, es decir, tiene unas reglas y una lógica muy regular, es libre de ambigüedades y de excepciones que sí encontramos en casi todos los idiomas modernos. Esta lógica clara y estructurada necesariamente obliga a la persona que está usando el idioma a pensar de la misma forma clara y estructurada cuando va a transmitir una idea. ¿Cuál es este orden tan lógico del latín? Bueno, a grandes rasgos, en latín las palabras cambian de forma o significado dependiendo de una serie de terminaciones gramaticales y no por el orden en que se escriban. Una misma palabra se puede usar para decir una infinidad de cosas con solo cambiarle sus terminaciones. Esto lo hace muy regular y conciso. Las terminaciones gramaticales indican cantidad, singular y plural, género, tiempo verbal, el sujeto y el modo. Algo que el español tiene hasta cierto punto, pero nunca al nivel del latín. En latín, por ejemplo, podemos decir las siguientes palabras en cualquier orden y no alterar el significado de la frase. Puella amat dominum, la niña ama al Señor. Dominum amat puella, la niña ama al Señor, y amat puella dominum, la niña ama al Señor. En los tres casos el significado de la oración no cambia porque las terminaciones a y son las que le indican la función gramatical a la frase, no el orden de las palabras. Detente un momento a pensar en esto porque esto le da al idioma una flexibilidad grandísima para usar el orden de las palabras con otros propósitos aparte del significado, como por ejemplo darle ritmo a las frases, hacer rimar ciertas palabras, darle fluidez a las ideas o hacer poesía. Aprender un idioma así de estructurado te ayuda a pensar de manera diferente. Y sabemos, incluso por estudios que se hacen con niños que aprenden 2 o más idiomas en la niñez, tienen un desarrollo cerebral diferente, porque la forma de comunicarse moldea tu cerebro. El mismo impacto tiene el latín en nosotros. Es como un set de legos o un rompecabezas para el cerebro. Y enseñarlo en la niñez les ayuda a los chicos a desarrollar una precisión mental particular que después es transferible a otras áreas del conocimiento. Ahora aprovecho para decirte acá que yo no hablo latín ni lo aprendí de niña. Recuerda, soy el producto como tú del paradigma moderno de educación y te dejo acá un video sobre ese tema. Pero ahora que estamos educando a nuestras hijas bajo el paradigma de educación clásica cristiana, escuché por primera vez sobre los beneficios del latín y me pareció fascinante. Pero sigamos. Cuarto beneficio, facilita el aprendizaje del lenguaje académico. El latín es especialmente útil en áreas académicas como la medicina, la biología, la filosofía, el derecho, la arquitectura y la ingeniería, ya que estas disciplinas han adoptado históricamente muchos términos latinos. Entonces, saber latín básico facilita la adquisición del vocabulario técnico que se necesita en estas profesiones. La quinta razón es que mejora la escritura y la argumentación. Hay suficiente evidencia y se han hecho estudios que sugieren que los estudiantes de latín suelen escribir de manera más clara, estructurada, con un vocabulario más amplio y de manera más argumentativa y persuasiva. Esto también se refleja en mejores resultados en exámenes estandarizados como el SAT o el GRE debido a la precisión analítica y lingüística que adquieren. Hay incluso estudios que sugieren que estos beneficios tienen un efecto derrame o spillover a otras habilidades que no son lingüísticas. Te dejo un par de estudios y fuentes en la caja de descripción. El sexto beneficio es que el latín es una llave al mundo antiguo que todavía nos afecta hoy. Leer directamente en latín autores como Cicerón o Virgilio es más que una experiencia literaria, es acceder al pensamiento que formó nuestras ideas sobre justicia, gobierno y educación. Mucho de lo que somos hoy, nuestro arte, arquitectura, el sistema legal, los valores cívicos, está profundamente influenciado por la cultura grecorromana, y entender ese mundo bien requiere conocer su lengua. Leer en el idioma original te permite captar matices, imágenes, estructuras retóricas y juegos de palabras que simplemente no sobreviven a la traducción. Es como ver una pintura famosa en una fotocopia en blanco y negro versus la original. ¿Reconoces la imagen en la fotocopia? Sí. ¿La entiendes? Tal vez. ¿Te impacta? Nunca como la original.
Entonces, en resumen, el latín no es solo una curiosidad lingüística, es una herramienta pedagógica que entrena la mente para pensar con orden, claridad y profundidad. El latín nos facilita el aprendizaje de otros idiomas, incrementa nuestro vocabulario en español, nos conecta con gigantes intelectuales y artísticos del pasado, si queremos leerlos en su lengua original, y nos enseña a valorar palabras bien elegidas y articular ideas sólidamente. Puede que de estos beneficios algunos te parezcan más atractivos que otros. Por ejemplo, el vocabulario, la capacidad de estudiar ciertas carreras con mayor facilidad, el hecho de que a tus hijos le vaya bien en ciertos exámenes estandarizados. Pero lo lindo del latín es que quieres un beneficio, pero igual los obtienes todos. Entonces, aun si no estás convencido o no te gustan todos los beneficios o no te importa leer a Virgilio en su lengua original, tienes los otros beneficios que son más prácticos, pero que igual te están trayendo estas otras oportunidades, así no las estés considerando en el primer lugar. Si estás convencido de uno o varios de estos beneficios del latín, considera incorporarlo en la educación de tus hijos y en la tuya. Y no te dejes intimidar, que es solo un idioma y es más divertido de lo que te imaginas. Y hay recursos en bibliotecas y en internet por cantidades para empezar a aprenderlo. Déjame en los comentarios ¿qué te gustó de esto? Si te parece interesante esto del latín o no, si tienes preguntas, y recuerda suscribirte para seguir aprendiendo juntos sobre educación clásica cristiana. Carpe diem, que significa haz lo mejor que puedas del momento presente. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.